con el presidente de la Federación de Economistas, porque está pasando, o sea, hay comportamientos en los mercados, y Argentina no es la excepción, esto hay que decirlo, a partir de la guerra con Irán y bueno, las declaraciones de Donald Trump, etcétera. Está en línea José Simonella, hemos hablado ya con él y le agradecemos el contacto. José, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Sebastián, un gusto. Igualmente. Bueno, ¿qué decir de lo que pasa a nivel global y cómo nos afecta a los argentinos, ¿no? Esto de lo que está pasando con el petróleo, las declaraciones de Trump, las declaraciones de distintos primer ministros o presidentes de otros países. ¿Qué crees que puede pasar en la economía mundial, José? Bueno, obviamente que el horror de la guerra tiene, digamos, no tiene un final definido. Y esto hace pensar que puede alargarse, y en ese caso el petróleo, el transporte, los seguros tienden a aumentar el valor. Esto que decís vos, ayer el petróleo superó ampliamente los $100, llegó casi a $120 para terminar en cerca de 90. Y eso vino a partir de que Trump declaró de que la guerra estaba cerca de terminarse. Pero por otro lado, Irán dijo que el final de la guerra lo van a definir ellos. Y no, la verdad que no... A ver, José, Netanyahu declaró anoche, afirmó que la ofensiva no terminó y aseguró que el objetivo es debilitar el liderazgo del régimen iraní. O sea, esto no se sabe cuándo es el fin. Por eso, digamos, las guerras nunca se saben. ¿Te acordás que Rusia dijo que en un par de semanas terminaba con la guerra con Ucrania, y lleva más de 4 años? Entonces, la verdad que el horror de la guerra tiene final siempre abierto. Así que, bueno, por ende también tiene final abierto el impacto que va a tener con la economía. Yendo a un caso concreto, el petróleo está aumentando, sí, y mucho. ¿Eso tiene incidencia en Argentina? Sí, por el lado de la balanza comercial. Una noticia, digamos, el precio del petróleo a estos niveles le da a Argentina un superávit mayor al que esperaba. Sabes que Argentina ha logrado el superávit energético, es decir, que exporta más de lo que importa, y esto le permite que ese superávit energético tenga mejor precio y por ende mejor recaudación de dólares. Ahora también tiene un efecto no deseado, y menos para el gobierno, que pone a la inflación dentro de su objetivo principal, y es que esto va a tener impacto, el aumento del petróleo, un impacto en las naftas. De hecho, que ya ha subido 6% la nafta desde que empezó el conflicto, y esto va a tener impacto en los precios. Sí, claro. Igual, José, la nafta aumenta siempre. Ahora estamos con el ojo puesto en la guerra, pero la nafta nunca deja de aumentar. No, está bien, pero una cosa es que aumente porque aumenta el impuesto, como ha sido los últimos aumentos, que le permite al gobierno avanzar en esta lógica de superávit fiscal y cubrir parte de lo que está perdiendo de recaudación como consecuencia de la caída del nivel de actividad. Y otra cosa es que aumente porque aumenta el precio del petróleo, y el petróleo no es que aumenta un poquito, puede aumentar mucho, como ya lo vimos ayer, ¿no? Así que yo te diría que eso es un tema no menor, que va a tener impacto no solamente en el precio de la nafta, sino, como te digo, en el precio de el transporte de lo que digamos del comercio exterior. Y dijiste seguros hoy también. El comercio exterior es muchísimo más caro, los seguros son muchísimo más caros, porque digamos, no te olvides que más del 90% del comercio internacional se hace por barco, y hoy los barcos tienen un riesgo adicional al que tenían antes de la guerra. Claro, tal cual. Me preocupa mucho también esto de que te dicen una cosa en la República Argentina y el otro día pasa otra. Yo, cuando esto arrancó desde el sentido común y de la experiencia, no porque sea un especialista en economía, dije, hay que tener cuidado con el tema del aumento de los combustibles, porque esto va a impactar en una Argentina que peleamos todos los días contra la inflación, etcétera. Y salió ese día justo Marina a decir, no va a haber sorpresas en los aumentos. Digo, pucha, parece que tiró una teoría conspirativa. Pero lamentablemente no me equivoqué, porque ya se va más del 6% el aumento en los meses de marzo. Y hoy dijo... Y además María dijo, si tienen que cargar nafta, mejor hoy que mañana. Exacto. O sea,
listo, Marín, me estás dando la razón encima, ¿no? O sea, ¿qué podemos esperar en los próximos días de comportamiento del mercado en las naftas? El gobierno, como todos los gobiernos, tiene un relato tendiente a generar optimismo, ¿no? Este es el compra campeón. ¿Te acuerdas cuando te preguntaron a Caputo? Entonces, la verdad es que las guerras nunca son inocuas, y una guerra en Medio Oriente, donde está la principal producción de gas y de petróleo, y donde por esa zona pasa el más del 20 y pico % del combustible para China, para Europa y demás, no es gratuito. Así que yo digo, tengamos cuidado, porque esto recién empieza, y ojalá que termine pronto para evitar que se sigan sumando muertos, pero también porque el efecto que va a tener en la economía no va a ser poco, no solamente va a tener aumento de precios, sino caída del nivel de actividad. En la balanza, entonces... Conocemos bien, ¿no? Sí. Conocemos bien la inflación. José, recién decías, bueno, hay una incidencia que es positiva, que es los ingresos, ¿no? Por este superávit, y una parte negativa, que es lo que venías comentando recién. En la balanza, ¿es más negativa que positiva? Bueno, depende para qué sector, digamos, ¿no? Hay sectores en donde todavía pueden aguantar un poquito más de inflación, y hay sectores donde ya no aguantan nada más de inflación porque sus ingresos han sido completamente erosionados. Entonces, así nosotros tenemos un comportamiento muy heterogéneo, digamos, en Argentina, tanto a nivel de ingresos como a nivel de producción. Entonces, el impacto que esto va a tener en el entramado productivo de Argentina no es igual para todos los sectores. Claro. Obviamente que para los sectores vinculados al agro, con aumento del precio de la soja, del maíz, es una buena noticia. Obviamente que para aquellos sectores vinculados a la energía es una buena noticia. Claro, pensaba en Neuquén concretamente, no en nosotros, que nuestras arcas tal vez se van a ver beneficiadas en ese sentido, las provinciales. Bueno, en el caso de Neuquén está siendo una provincia completamente, digamos, con un desempeño completamente diferente y con una perspectiva completamente diferente al resto del país. Quienes tienen la suerte de estar en provincias con energía o con minería de acá a unos años, porque recién ahora la minería está comenzando, o lo que tenemos la suerte de estar en la pampa húmeda, pero hay un vasto sector de Argentina que no tiene esa suerte, y obviamente el precio de los combustibles, así como para Neuquén va a ser una muy buena noticia el aumento del precio del combustible, para otras provincias que son, digamos... Córdoba, por ejemplo. Claro, no es una buena noticia. Por ejemplo, para el sector agropecuario es una buena noticia que aumente la soja y el maíz, pero es una mala noticia porque aumenta el gasoil, que se importa, y aumenta los fertilizantes de manera realmente importante. Y aparte de uno de los principales insumos, claro, tal cual. Claro, entonces digo, por ese lado hay que ver la ecuación, cuánto aumenta uno y cuánto aumenta otro, y la productividad. Así que, digamos, no es inocuo, va a tener impacto, sí, va a tener impacto, y va a ser diferente dependiendo en el sector productivo que estés. José, la última y te liberamos. Desde esta guerra de la credibilidad en la República Argentina, que mantenemos siempre los incrédulos y los escépticos, digo, de la economía, ¿crees que se puede mantener? O sea, se puede fanáticos, ahora agregarle los fanáticos. Y los fanáticos también, claro. ¿Se puede pensar en serio en una Argentina, y en este contexto, ¿no?, en el que acabas de analizar vos muy bien, ¿se puede pensar en una Argentina de una inflación con un 0 adelante? Bueno, antes de la guerra, yo creo que, no sé si lo he hablado con ustedes, pero lo he hablado con muchos medios, es decir, que yo era uno de los incrédulos que eso no lo iban a lograr en agosto, al 0, como hay algo que plantea el presidente que todavía lo sigue manteniendo. Y yo, digamos, y hasta ahora, lamentablemente, el tiempo me dando la razón. Siempre, Sebastián y equipo, bajar la inflación de valores muy elevados es relativamente más sencillo si haces las cosas que tenés que hacer, ¿no?, que bajar la inflación de 2, y algo a 0, ¿no? Esto es siempre la última milla, cuesta más, es como una maratón, digamos, es más fácil correr los primeros 1000 metros que los últimos 1000 metros. Así que yo te diría que ese pronóstico del presidente ya era difícil de cumplir
a final del año pasado y lo vengo sosteniendo, y yo creo que hoy en marzo, con inflación de casi 3 en los meses anteriores y probablemente un marzo que siempre es un mes caliente, y más ahora con impacto de las naftas porque recordemos que los combustibles impactan en los costos de la mayoría de las empresas, y esto que hablábamos recién, transporte, seguro, etcétera. Así que yo creo que es bastante poco probable que eso se dé. Ojalá me equivoque, pero más que por conocimiento por viejo, creo que no va a ser posible que se dé. José, te mandamos un abrazo enorme y gracias siempre por atender. No, muchísimas gracias a ustedes, que tengan todo muy buen día. Hasta luego. El presidente de la Federación de Economistas de la República Argentina, José Simonella, hablando obviamente de cómo es el panorama, de lo que se ve, lo que se viene. E insisto con esto, ¿no? O sea, uno a veces se siente como que, o sea, a ver, todos los argentinos queremos que nos vaya bien, esa es la realidad, pero a veces uno analiza por la experiencia, por un montón de datos que tiene, que se ocupa de buscarlos, y los números no dan, o sea, no me dan las cuentas. Entonces, después de repente salió, como decíamos con el tema de las naftas, yo decía, bueno, va a aumentar el combustible a partir del conflicto bélico de que al sellarse la posibilidad de que el 20% del petróleo se transporte, porque estaba bloqueado el canal de Hormuz no sé, va a subir el combustible a nivel mundial, que está pasando, ¿no? Y que es una gran preocupación. Y nosotros parecía que nos manteníamos escépticos de esa situación. Decían, no pasa nada. Re lejos. Eso está re lejos, no nos va a pasar, es como más o menos como en la gripe, ¿no? Pero no, esto no va a llegar a la Argentina, no pasa nada. No va a haber sobresaltos en los precios de los combustibles, pero los combustibles siguen aumentando. Y en pocos días ya llevamos un 6% de aumento. No es poco para los combustibles, porque eso después se traslada al resto de los precios. Esto es así. Y hay que ver dónde termina esto. Esto que decíamos recién. Trump se dio cuenta de que esta guerra le estaba provocando un problemón a su gobierno, ¿no? Que es el aumento de los combustibles y bueno, estas cuestiones que a los yanquis les molesta muchísimo. Y fíjate lo que pasa con los otros dichos, hoy, en realidad anoche, Netanyahu salió a decir que no se sabe cuándo va a terminar la guerra, que esto, dice, no terminó, y aseguró que el objetivo es debilitar el liderazgo del régimen iraní. ¿Cuánto tiempo lleva eso? Ahora, eso imagino que lo han analizado en el momento en el que toman las decisiones. Claro, Irán que sale a decir la guerra, el fin de la guerra la determinamos nosotros, no ustedes. O sea, todas estas cuestiones claramente ponen al mundo en alerta, y esa alerta hace de que los precios se muevan, que haya especulaciones. Fíjate lo que pasó con las bolsas. Por las dudas antes suben, después ven si efectivamente tenían razón o la previsión fue correcta, pero por las dudas se sube pero todo. Si eso pasa siempre en países que tienen las economías ordenadas y países que no tienen inflación, imagínate lo que puede pasar. Vos me decís, pero vos sos un extremista. No soy un extremista. Lo que estoy diciendo es que está pasando y hay que ver hasta dónde ojalá que no impacte, esta es la realidad. Pero uno ve que estas cuestiones impactan en los más pobres primero. No es lo que mantiene. Sí. O sea, una cosa es decir no pasa nada, desde la comodidad de un sillón, un vaso de whisky, un aire acondicionado a 24 grados, y otra cosa es decir no pasa nada en una casucha donde estás calentando el agua con leña, ¿entendés? O sea, son dos realidades totalmente distintas. Por eso insisto, desde un sillón, con el vaso de whisky, el aire acondicionado a 24 grados, sí, no pasa nada. Aumentó 6% el combustible. No te mueve la aguja. Sí. Bueno, no es tan así.